AudioFit. Bienvenido a Radio AudioFit 2.0. Es cierto que preparando la entrevista estaba un poco nervioso porque las artes marciales me pillan. Pensé que me pillaban bastante lejos y es cierto que a nivel físico me pillan muy lejos, pero a nivel mental me encuentro más cerca de ellas porque sí soy consciente de ver la importancia y de conocer la importancia de la mente y también de varias virtudes o actitudes que transmitís en las artes marciales, tales como la disciplina. Siempre he sido consciente de ello y lo he intentado aplicar en varios ámbitos de mi vida. Por lo tanto, Ángel, muchísimas gracias por concedernos a todos los oyentes y a mí este tiempo. Muchísimas gracias a ti, Chus, y yo creo que no vamos a estar tan desconectados en diferentes campos como has hablado de la disciplina y de vivir el día a día dentro y fuera del tatami, y yo creo que la audiencia va a cambiar mucho la percepción de las artes marciales y deportes de combate después de esta entrevista. Vamos a empezar por el principio. ¿Qué significa para ti el tatami? ¿Qué significa para ti ese olor? ¿Qué significa para ti ese color? ¿Qué sientes cuando, si en algún momento has estado alejado del tatami y has vuelto a pisarlo? ¿Qué supone? Te diría que se siente, pero la realidad es que nunca he estado alejado. Yo he tenido la enorme suerte de nacer y criarme en una familia que ha estado relacionada en las artes marciales. He nacido y me he criado en una casa en la cual abrías una puerta y había un tatami, es decir, mi familia se ha dedicado desde siempre a un centro de artes marciales y fitness. Por lo tanto, el tatami comenzó siendo mi sala de juegos, es decir, yo aprendí a andar y gatear en el tatami y pues eso, iba cogiendo juguetes. Un día mi padre me enseñó a cerrar el puño, dar una patada, y para mí era un juego. Y a día de hoy sigue siendo mi actividad favorita. Intento que todo el mundo disfrute tanto como lo he hecho yo. Ahora que has mencionado eso y has mencionado tu familia, ¿qué supone para ti a nivel personal y a nivel deportivo Amparo Martínez, ¿no? Toda una revolución en su época, por lo que ello supuso no solo a nivel profesional, sino también a nivel en cuanto a la igualdad entre hombres y mujeres, de la cual hoy en día todavía estamos muy lejos, pero en el año 90 pues todavía mucho más. ¿Qué supone para ti, Amparo? Bueno, Amparo Martínez es mi madre, pero al mismo tiempo la considero como mi referente número uno, mi maestra. Aún me sigue enseñando cosas dentro y fuera del tatami, y es algo que estoy intentando plasmar también en el curso que estamos preparando. Ahora lo comentaremos, si quieres, más en detalle, pero la gente no sabe un poco el contexto de las artes marciales en nuestro país, y es que en el año 70 pues aún teníamos una dictadura, y mi padre me comentaba, que ya no está aquí con nosotros, que él tenía que ir a fichar, él tenía que ir a la comisaría, a la Guardia Civil, a decir que estaba practicando este arte marcial y que no se había metido en ningún problema. Pero en ese momento ni las mujeres ni los niños podían practicar karate. Fue cuando ya hubo esta transición en la cual las mujeres empezaron a formar parte, y obviamente mi madre, que era mujer de Ángel, de mi padre, se subió al tren y fue una de las primeras mujeres cinturones negro, abrió su propio club de artes marciales y fue, digamos, pionera dentro de esa revolución de la mujer dentro del deporte y de las artes marciales en concreto. A día de hoy es bueno, es nuestra referente. Nosotros queremos seguir ese proceso revolucionario con eventos especiales de defensa personal para mujeres, como los que estamos haciendo a día de hoy también aquí en nuestro club. Tu club, que lleva tu nombre. Sí, bueno, lleva el nombre el apellido de la familia. Mi padre y mi madre lo crearon en el año 1977, ya son más de 4 décadas, y por eso yo cada vez que entro aquí y veo el tatami, no puedo dejar de hacerlo. Es decir, pienso en el legado, pienso todo el
el tiempo y el esfuerzo que se ha dedicado aquí y he decidido dedicar mi vida a ello. Bueno, tanto ha sido que has decidido dedicar tu vida a ello y a compartirlo, y es una buena nueva, una buena noticia para todos los y las suscriptores de AudioFit, que vas a sacar un curso donde va a girar alrededor de las artes marciales. No sé si nos puedes avanzar un poquito solo cómo te estás planteando la realización de dicho curso, a quiénes quieres llegar. ¿Va a ser solo para personas especialistas en artes marciales o personas que también se quieren introducir en las artes marciales? No sé si nos podrías explicar un poquito. Me alegro mucho que lo comentes porque estamos muy ilusionados con ese proyecto. Cuando hablé con Marcos, la idea original era hacer un curso específico de preparación física, ya que en AudioFit pues, se hace mucho hincapié en tanto entrenamiento como nutrición, pero queríamos hacer un curso lo más introductorio y general posible a las artes marciales y los deportes de combate, que mucha gente se piensa que es lo mismo, pero no es del todo lo mismo. Entonces, estamos trabajando para que tanto si eres practicante de artes marciales como si eres entrenador de un deportista o atleta de artes marciales o deportes de combate, o no has practicado artes marciales en tu vida y te llama la atención, o eres padre de un niño o una niña y quieres apuntar a tu hijo o a tu hija a un arte marcial, que sepas un poquito de lo que se trata, qué es lo que conlleva practicar un arte marcial, no solo desde el ámbito físico, sino desde el ámbito mental, espiritual. Queremos darle un enfoque multidisciplinar. Por supuesto, vamos a hablar de la preparación física, sobre todo centrándonos en los errores más comunes que suele cometer los atletas, sobre todo a nivel amateur, y cambiar un poco la percepción de toda la población, que yo creo que existe un gran sesgo con la información de las artes marciales. Se tiende a pensar que la información que te da tu maestro, tu sensei, es la única válida, y hoy en día, gracias a las tecnologías, gracias a Internet, gracias a AudioFit, tú puedes saber un poquito más, no pensar inside the box, sino pensar outside the box y mantener apertura de miras. Ahora que has mencionado, y para un neófito en estas artes como yo, ¿qué diferencias hay entre las artes marciales versus los deportes de combate? Me alegro que me lo digas porque uno de los puntos del curso es precisamente eso, y la diferencia estriba en que algunas artes marciales sí que han tenido su deportivización y se han institucionalizado de forma que han creado una disciplina deportiva, pero no todos los deportes de combate son artes marciales. Me explico. Podemos englobar las artes marciales como, por definición, artes de la guerra, de la palabra marcial viene de guerra, de militar. Por lo tanto, en su origen, el karate, el judo, eran artes que estaban pensadas para la defensa personal en la guerra. No se pueden aplicar las mismas técnicas en un contexto competitivo porque son demasiado lesivas, por lo tanto han sufrido una modificación hasta que ha surgido un reglamento y se pueden practicar de manera deportiva. Pero deportes de combate, como bien puede ser la lucha, el boxeo, surgieron más en un entorno más deportivo, han tenido también su función a nivel de defensa personal, pero digamos que no han estado tan soportadas bajo ese enfoque militar. Entonces, las artes marciales, tal y como las conocemos, no solo engloban las artes marciales orientales, sino que, digamos que la deportivización es lo que marca un poco la diferencia entre una y la otra. Y has mencionado antes el tema del sesgo que podemos tener personas tal vez también ajenas a las artes marciales. ¿Cuál crees que es el principal sesgo que tenemos? ¿Qué es aquello que no conseguimos entender cómo se quiere transmitir? Yo creo que a todos los seres humanos nos resulta muy fácil creernos a pies juntillas lo que una persona que consideramos que sepa más que nosotros nos dice, ¿no? Es un sesgo, el famoso sesgo de autoridad. Es decir, porque mi maestro me lo dice, es la única verdad, porque lo dijo el maestro, ponle el nombre que quieras, hace un montón de tiempo.
Ese es el principal reto en el que nos enfrentamos hoy en día, que antes yo me acuerdo que mi padre tenía aquí las famosas cintas de VHS y se las iba pasando de una persona a otra, pero con mucho cuidado por si alguien la malgastaba o se estropeaba. Ahora no, ahora tienes internet, tienes formaciones como la que tenemos aquí, tienes un montón de información a tu disponibilidad. En tu mano está que quieras aprovecharla, salir fuera de esa zona de confort, tener apertura de miras y decir, a lo mejor hay algo más. Es decir, no es la inocencia, sino la ingenuidad y un poquito el creerte todo y no hacer un esfuerzo por pensar un poquito más allá, es lo que hace que muchas personas no se conviertan en su mejor versión. Me encanta eso que has comentado. Me recuerda una viñeta de Mafalda que dice algo así como, si no leo, al final me voy a tener que creer lo que me cuenten, ¿no? Es cierto que hoy en día ya tenemos el conocimiento en manos de todo el mundo que tenga un acceso a Internet, pero está muy bonito lo que has dicho de salir de esa zona de confort, ¿no? Descubrir aquello que todavía no hemos descubierto y a poder ser descubrirlo por nosotros mismos, porque nos va a generar una mayor capacidad de reflexión y vamos a, en última instancia, ser mejor o dar la mejor versión que tenemos de nosotros mismos. Quería seguir con el tema de las artes marciales y antes de entrar en un tema en concreto, quería que me comentaras, desde que eres pequeño te has criado en una familia donde se vivía por y para el karate. ¿Qué te ha aportado a nivel mental desde tu infancia eso que has estado viendo, eso en lo que te has estado educando en casa? ¿Qué te ha aportado a nivel mental que no tenga relación con el karate? ¿Has tenido algún aprendizaje que te haya ayudado en toda tu trayectoria como niño y luego como adolescente? Estoy seguro de que las mayores victorias o los mejores aprendizajes han sido las habilidades fuera del tatami. Para contarte un poco mi historia personal, yo me he criado desde pequeño en este club, pero desafortunadamente mi padre sufrió una enfermedad muy grave cuando yo tenía 16 años y a los 19 falleció. Por lo tanto, tanto mi hermano como mi madre y yo nos tuvimos que hacer cargo del club a esa temprana edad. Por lo tanto, la habilidad de la resiliencia, de la disciplina sobre todo, y del espíritu de abnegación, de levantarse cuando estás caído, ha sido sin duda la meta habilidad, por así decirlo, que la vida me ha forzado a utilizar. Si no la hubiese tenido, quizá por las artes marciales, no sé lo que hubiese pasado, pero el caso es que las artes marciales han hecho que yo sepa sacar algo dentro de mí en los peores escenarios posibles. Entonces, sin duda, te diría que la disciplina, la forma de afrontar los problemas con calma, con serenidad, han sido, digamos, los pilares en los que yo he podido asentarme fuera del tatami. Si me preguntas qué otras habilidades he tenido que hacer, te diría que de cada vez que he estado cerca de tener una pelea física, una confrontación en la calle, he estado utilizando, no sé, 500 o 1000 veces estas otras habilidades en mi día a día. Por lo tanto, el ratio está muy, muy, muy descompensado con esas meta habilidades que te he estado hablando. Qué interesante lo que comentas de la resiliencia y la disciplina. Wow, ya quisiéramos poder estar bien versados, ¿no?, en estas dos capacidades que muchas veces lo tenemos olvidados. Y cómo se ve que esa resiliencia eres capaz de no levantarte exclusivamente físicamente cuando recibes un golpe o te caes, sino también mentalmente. ¿Cómo afrontas una pelea? ¿Cómo son esas 24 horas previas a una pelea o a un examen de cinturón? ¿Qué pasa por tu cabeza? ¿Qué pasa por tu cuerpo? No sé si nos podrías describir el periodo pre. Yo creo que ese es un apartado que entra ya en una fase muy personal y que
tiene que depender de uno de los aspectos claves del entrenamiento, que es la individualización. Es decir, lo que yo haga antes de un combate a lo mejor es lo que peor le puede sentar a otro atleta. Es decir, al final las artes marciales te enseñan a ser un maldito maestro, por así decirlo, de ti mismo. Es decir, mi ecuación, mi pi, mi 3,1416 para yo estar en mi mejor versión antes de un campeonato, es mía personal. A ti te puede funcionar un poco, pero lo que yo le digo a mis alumnos, a mis atletas, es que tú tienes que descubrir cuál es tu pi, cuál es tu 3,1416. Y en el momento que tú sabes cuál es tu ecuación, te conviertes en un maldito genio matemático del combate y te conviertes en un maldito genio de tu día a día, de estar en tu mejor versión. Y ese es el reto al que se tiene que enfrentar un artista marcial, que no lo que haga Conor McGregor o el atleta de turno, por así decirlo, a lo mejor es tu mejor solución. Tienes que quizás probarlo en ti mismo. Si te funciona, ok, adelante. Si no te funciona, es mejor que busques otra solución. Qué interesante lo que comentas, porque en última instancia tienes claro que no sirven los consejos rápidos y que menos estos consejos son totalmente generalizables para todos, ¿no? Que es muchas veces lo que buscamos en Internet y en las redes sociales. Consejos rápidos porque lo hace el mejor del mundo y entonces a mí me va a servir. Claro, Pues no. yo te podría haber dicho ahora mismo, en un minuto, decir, pues estate relajado, mente en blanco, ponte esta canción, pero ojalá funcione así, ojalá funcionara así, pero no es así. Y cada persona es un mundo, cada situación es un mundo, el contexto también puede cambiar, por lo tanto, no existe una píldora mágica de 5 minutos en los que yo te pueda decir, es algo más complejo que eso. A nivel nutricional, ¿hay algún alimento, algún tipo de comida que estipules que es conveniente antes de afrontar una pelea? No sé si partiendo de la semana previa o el día previo hay algo que dices, tengo que meterme esto en el cuerpo para poder rendir más. De nuevo ahí entra muy de pleno la individualización, pero un error que veo muy a menudo es en las categorías de peso. Sabemos que uno intenta estar en el límite de su peso y como vemos que un atleta determinado pierde 10 kilos y los recorta en una semana, nos pensamos que nosotros también lo podemos hacer. Y reality check no siempre es así, o si llegas, vas a llegar en un estado que no es el óptimo. Por lo tanto, yo soy partidario, Chus, de tener un peso bastante estable, quizás hacer un recorte muy mínimo que se puede recortar a través de simplemente líquidos o hidratos de carbono, pero no soy partidario de los recortes de peso ni de las manipulaciones en esa última semana. Y te digo por qué, porque de nuevo cada persona es un mundo, hay personas que tienden a retener más líquidos, personas que tienden a ponerse más nerviosas, por lo tanto soy partidario de mantenerse bastante estable, mantener una hidratación bastante buena y sobre todo mantener un nivel de glucógeno, de hidratos de carbono, que sabemos que las artes marciales, en función de la modalidad, por supuesto, pues dependen mucho de la vía glucolítica, de la vía de los fosfágenos y demás. Por lo tanto, no soy partidario de hacer manipulaciones y hacer cambios estrictos la última semana. Una persona que se quiere iniciar en las artes marciales, ¿qué arte marcial le recomendarías a dicha persona? No sé si la pregunta tal vez incluso sea un poco ingenua, porque dependerá mucho de la persona, pero si hubiera una por la cual una persona de, digamos, 20, 25 años se quiere iniciar en las artes marciales, que no le suponga una curva de aprendizaje muy grande, que no le suponga una frustración grande, tal vez por la dificultad inicial, ¿qué arte marcial sería esa? Te diría como respuesta corta que elija aquella que le permita entrenar de manera consistente a lo largo del tiempo. Aquella que le haga disfrutar y le haga sentirse seguro o segura dentro y fuera del tatami. Tú me has puesto el ejemplo de los 20-25 años. No vamos a entrar en a qué edad es interesante comenzar. Yo te pongo el ejemplo que hace poco me fui a esquiar y no había esquiado en mi vida. Considero una persona que tiene bastante coordinación y no te voy a contar las veces que me caí. Es decir, cuanto más tarde se produzca ese aprendizaje, vas a contarte con más problemas. Pero elegir un arte marcial, de nuevo, es algo muy personal
Y yo sí que te pondría el ejemplo de lo que ahora está de moda, que es las famosas MMA, que mezclan un poquito de todas las modalidades. Hay modalidades de golpeo, modalidades de derribo, modalidades de finalización. Mi consejo personal y lo que yo estoy practicando ahora es que practiques un arte en el cual tú no te veas en peligro, como puede ser el jiu-jitsu, por ejemplo, que se enfatiza en la defensa personal y la lucha de finalización en el suelo. Yo la estoy practicando, me encanta, junto con el karate, junto con el kickboxing, y es la única modalidad en la que yo puedo pelear a la máxima intensidad sin lesionarme ni lesionar a mi oponente. Si yo hago un combate de kickboxing o de Muay Thai y me pongo a hacer sparring con la gente del club y lo hacemos 100%, es muy probable de que yo termine con un codo magullado, la otra persona termine con algo en la nariz. Es decir, alguno de los dos va a sufrir mella. Pero en el jiu-jitsu, que significa literalmente arte suave, si llegas a una técnica, a alguna finalización, simplemente palmeas, le muestras a tu oponente tu rendición y al mismo tiempo es la forma más perfecta de victoria porque le dejas a la otra persona sobrevivir y ninguno de los dos, digamos que es herido. Por lo tanto, esa sería mi recomendación a una persona que quiere iniciarse, sería aprender defensa personal, obviamente, a través del jiu-jitsu, que es lo que a mí me apasiona. Veo que hay personas a las cuales es difícil sacarles estos consejos directos. Otro de ellos es la conversación que tuve con Alberto Álvarez, más conocido en redes sociales como The Macro Wizard. Y es porque sois capaces de poner todo aquello en contexto. Entonces, cuando se os pregunta algo, siempre puntualizáis y nunca vertís aseveraciones absolutas o afirmaciones absolutas, y eso deja patente en muy alta medida el nivel de sabiduría que tenéis en determinadas áreas. Es decir, no existe ni blanco ni negro, es una escala de grises y veremos cómo eres tú y en qué contexto estás para ver hacia dónde tiramos. Esta pregunta no la tenía preparada. ¿Dónde has aprendido inglés? Pues mira, siempre me he considerado como un buen alumno del inglés, y me ha dado bien desde el instituto, pero al terminar mi licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte aquí en la Universidad de Valencia, me di cuenta de que no había ningún máster que se especializara en artes marciales. Por lo tanto, me puse a investigar todo este mundo de las artes marciales y del jiu-jitsu, las MMA, etcétera, y me di cuenta que la raíz ya no estaba en Japón o en Brasil, sino todo estaba en California, estaba en Estados Unidos. Toda la familia Gracie, creadora del UFC, Gracie Jiu-Jitsu, Brazilian Jiu-Jitsu, como quieras llamarlo, estaba en California. Así que en lugar de hacer mi máster en la universidad, me fui ahí a entrenar y a sacarme mi máster, entre comillas, con ellos, entrenando 2 años seguidos durante 2 veranos. En la Academia de Torrance, en California, con diferentes maestros también. Estuve con Danny Inosanto, maestro de Bruce Lee, estuve con Jean-Jacques Machado, y estuve, digamos, haciendo mi máster y obligándome, entre comillas, a hablar en inglés y graduándome de cinturón azul por la Academia Gracie ahí en Los Ángeles. Para los y las escuchantes, yo no había hablado antes nada de idiomas con Ángel en la conversación previa que tenemos antes de conversar, pero lo he podido atisbar por el acento que tiene, que se nota que es una persona versada en el inglés. Tu estancia en California, ¿qué te aportó? ¿Cuál fue aquello que te encontraste que no estabas buscando y que lo trajiste contigo de allí? ¿Qué te sorprendió y lo has querido traer contigo? Me alegro que digas eso porque los oyentes no saben que todo esto no lo hemos estado hablando antes, así que está surgiendo. Y me alegro mucho que me lo digas porque yo lo veo como un antes y un después mi viaje a California. Yo, como te he dicho, llevé el club desde que tenía 19 años, enfocándome mucho en el karate y el kickboxing. También hice judo en la universidad, me examiné de cinturón negro allí, por lo tanto, había empezado a trabajar algo de lucha en el suelo, pero bueno, digamos de una manera deportiva no muy especializada. Y al llegar ahí me di cuenta de que en mi primera clase de Jiu-Jitsu perdí la cuenta de las veces que me finalizaron en la academia de Rickson Gracie. Y dije, bueno, ahora mismo tengo 2 opciones. Hacer como si esto no hubiese pasado, me dedico a ganar otras artes marciales o lo que sea, o de verdad dedicarme a esto
y hacerme bueno en esto hasta que pueda hacer lo que esta persona, que era cinturón morado, ni siquiera era un cinturón negro, yo puedo hacer lo que él me ha hecho a mí, ¿no? Entonces dije, vale, vamos a tope con esto, vamos a intentar llevar el Brazilian Jiu-Jitsu, el Gracie Jiu-Jitsu desde la raíz a Valencia, cosa que nadie en ese momento había hecho y yo me he dedicado a traer el Jiu-Jitsu desde la raíz de la línea de Helio Gracie aquí al club con tremendos resultados. Hay que recordar que aquí en el club, fundado en el 77, vienen alumnos desde el 78, 79, que ya son cinturones negros, cuarto, quinto dan de karate, y que ahora están enamorados del jiu-jitsu porque es un arte marcial completamente diferente, pero extraordinariamente complementaria. Por lo tanto, es una forma yo les he hecho que salgan fuera de su zona de confort, les he puesto a aprender nuevas técnicas y están apasionados ahora con eso. Ángel, en California podías haber tomado la decisión fácil, podías haber dicho, bueno, esto no es para mí, cierro esta persiana, hago las maletas y vuelvo, pero tomaste la decisión difícil. Sí, como te comentaba antes, salir fuera de la zona de confort es uno de los consejos que más suelo dar a mis estudiantes y no estaría predicando con el ejemplo si hubiese hecho lo contrario. Por lo tanto, me considero como un eterno aprendiz. No hubiese estado viviendo de manera honesta cerrando esa ventana. Y yo creo que fue un acierto para mí a nivel profesional y personal salir fuera de mi área de confort y adentrarme en ese jiu-jitsu en el cual aún estoy aprendiendo. Soy cinturón morado, un stripe. Y si me preguntaras qué cinturón soy ahora mismo, no te diría morado de jiu-jitsu o negro de tercer dan de karate. No, te diría que soy un cinturón blanco que sigue aprendiendo. Un cinturón blanco que aún tiene ese ansia por querer ser mejor. Uno de los aspectos que nos gusta mucho a las personas y al Homo sapiens en general es la capacidad de etiquetar, de decir, esta persona es pero en tu caso me lo estás poniendo bastante difícil. Eres una persona difícil de etiquetar. Me gusta ponerme el término polímata, por así decirlo, una persona que tiene varias áreas en las que busca tener maestría y sí, me gusta y me lo tomo como un cumplido que me digas que soy difícil de etiquetar, porque a lo mejor repetimos esta entrevista dentro de 2 o 3 años y tengo otro proyecto, otro arte marcial por ahí en el que estoy buscando la maestría. Efectivamente, lo veo yo como una de las grandes virtudes. Y hablando de virtudes, no sé si podrías explicarnos, ponernos en contexto qué es Bushido y cuáles son las virtudes del Bushido y qué nos pueden aportar tanto a las personas que están dentro del mundo de las artes marciales como a las que estamos fuera de dicho mundo. Bien, para entender el término Bushido, ponerlo un poquito en el contexto de manera muy breve, la palabra Bushido significa el camino del guerrero. Do significa camino, que es una sílaba que se repite mucho en las artes marciales, judo, aikido, taekwondo, y Bushi significa literalmente guerrero. Por lo tanto, digamos que el código del Bushido era el código ético y moral de los antiguos guerreros o de los antiguos samuráis. Estamos hablando de justicia, estamos hablando de compasión, estamos hablando de lealtad, de honestidad, sinceridad, honor, lealtad, coraje, todos esos valores, digamos que los antiguos samuráis vivían en base a esos valores. Y cada vez que uno de esos valores se veía violado, no estaban viviendo su vida acorde a ello. Las artes marciales han cogido esos valores como referencia y digamos que cada arte marcial tiene como una promesa, cada dojo, que es el lugar del camino, tiene como una promesa que sus estudiantes hacen y tienen estas virtudes, esas 7 virtudes como referencia, a modo de reminiscencia de los antiguos guerreros samuráis. Qué interesante lo que has comentado. Vamos a dejar un poquito de lado el tema de la preparación mental y quiero centrarme un poquito en la preparación física. Antes, cuando hemos estado hablando del tema nutricional, decías que no buscarías mucho que hubiera una gran variabilidad, una alta varianza en el pesaje de las personas que compiten en las artes marciales, pero a nivel de preparación física, ¿cuál es la
característica, ¿hay alguna característica general que define cómo tiene que ser la preparación física de un atleta en artes marciales? ¿Cómo es un entrenamiento tipo? ¿Qué tenéis en cuenta? ¿Qué estrategias utilizáis? De nuevo, una vez más, la palabra depende entra en juego. Depende sobre todo, en este caso, de la modalidad deportiva. Cada modalidad tiene sus pesos, sus tiempos de acción, su ratio de esfuerzo-pausa, etcétera, y depende de la persona. Pero sí que te diría, Chus, que es importante tanto la individualización como la periodización. Es decir, si una persona está haciendo lo mismo la semana o 2 semanas antes de la competición que lo que está haciendo 2 meses antes o de lo que está haciendo 6 meses antes, algo está yendo mal con la preparación de ese atleta. Y me explico. Si tú tienes una competición, tienes que tener un objetivo para esa competición a largo plazo, otro objetivo a medio plazo y otro objetivo a corto plazo. Mucha gente denomina esto macrociclo, mesociclo y microciclo, pero lo importante es que tanto a nivel físico como a nivel motivacional tienes que ver una meta a largo plazo y ajustar tu preparación de cara a ello. Da igual que hagas una preparación tipo ATR, como se comenta en la plataforma, o que hagas una periodización lineal, pero uno de los errores que más veo en las preparaciones físicas es que los atletas, da igual chico, chica, da igual los pesos, hacen el mismo circuitillo, entre comillas, altas repeticiones, durante todo el año, porque eso les hace sentir fuertes, les hace sentir de alguna manera preparados, pero el que te haga sentir bien no quiere decir que sea lo mejor. Y como tenemos todas estas virtudes de esfuerzo o de, digamos que los artistas marciales tienen esa sensación de que tienen que dar el máximo, y eso es bueno, tendemos a pensar que en el entrenamiento más es mejor. Y muchas veces más no es mejor. Mejor es mejor. Es decir, lo que a ti te hace ser optimizado es lo que a ti te va a venir mejor tanto a corto, medio como a largo plazo. Efectivamente, mejor es mejor. Y hablando aquí del superlativo de bueno, tú como seleccionador de la Valenciana de kickboxing, ¿cuáles son en esas características en las que te fijas en un deportista a la hora de seleccionar? Y me voy un poco a esas características que tal vez no sean tan tangibles. Es decir, no el número de combates o la fuerza que tenga. Hay algo que te llama especialmente la atención y que tal vez no lo tengas en el córtex prefrontal, tal vez esté escondido por algún otro lado, pero que te dé alguna pista de que un deportista, un atleta puede ser bueno o puede representar bien en este caso a la comunidad. Bien, como te decía antes, yo estoy como uno de los seleccionadores, no soy yo el que personalmente selecciona, sí que estoy en el equipo de seleccionadores, y lo que solemos hacer es, cada modalidad tiene un representante de cada comunidad autónoma dentro del Campeonato de España. No pueden ir más de uno, excepto casos muy, muy puntuales. Por lo tanto, hay unos entrenamientos de selección en los cuales los entrenadores, los seleccionadores, observamos. A esos entrenadores pueden ir los medallistas del campeonato autonómico. En ese entrenamiento se ven muchas cosas. Se ven tanto, por supuesto, la disciplina, es decir, si una persona no va a ese entrenamiento, evidentemente has perdido tu derecho con respecto al que sí que ha asistido. Pero hay ciertas habilidades que uno tiene o no tiene y no se pueden entrenar. Habilidades como la garra, las ganas de ganar, el plantarse y tener cierta personalidad en el tatami, son habilidades que pueden marcar mucho la diferencia, sobre todo en edades de cadetes y juniors. Los competidores no están acostumbrados a ir perdiendo, y es importantísimo dentro del tatami saber ir perdiendo, estar cómodo perdiendo, e ir más cómodo ganando. Pero tanto en el tatami como en la vida, como hemos dicho, la vida te va a soltar algún golpe que no te va a sentar bien. Y ahí es donde digamos que tu personalidad tiene que salir a flote. Una persona que tiene que ir a un campeonato de España a representar a una comunidad autónoma tiene que tener algo más que un buen directo de derecha o una buena patada circular. La primera vez que oí yo hablar
UFC fue estando en Hawái, en una estancia en una universidad que estuve allí, y me invitó el director del laboratorio para ver si quería ir a ver un combate de la UFC. Entonces yo pensé que le había entendido mal, que no le había llegado a entender bien, pero bueno, también me sorprendió un poco porque estoy muy acostumbrado a escuchar en inglés y digamos que en nuestra casa es nuestro idioma. Entonces dije, aquí me estoy perdiendo algo, ¿no? Hasta que acepté a ir, fuimos a su casa y es que él tenía grabado, creo recordar que el combate de... Esto es en el año 2013, debía haber algún norteamericano que había sido campeón durante no sé cuántos años. Y fue creo que en algún momento en el cual le derrotaron o algo así, ¿no? Pero me llamó mucho la atención porque me invitó a mí y a mi pareja, y mi pareja me dijo, yo no voy a ir a ver un combate de lucha libre, no voy a ir a ver un combate de lucha libre, así que al final pues fui yo solo y me llamó la atención de toda la expectación que estaba suscitando ese combate, ¿no? Y de toda la expectación que luego había pues ahí con las personas que yo me rodeaba, y toda esa expectación ahora se ha trasladado aquí, ¿no? ¿A qué se debe? ¿A qué crees que se debe que ahora a la gente le enganche tanto las artes marciales mixtas o la UFC en particular? Bueno, yo creo que estarás de acuerdo conmigo que nos pasa un poco como en todo, que aquí vivimos con 3, 4, 5 años de diferencia con respecto a Estados Unidos. Las UFC o las MMA allí llevan mucho tiempo en auge. ¿Y por qué? ¿Por qué están ahora tan de moda? Digamos que la gente se ha dado cuenta, igual que me di cuenta yo en mi momento, de lo que es efectivo y lo que no es efectivo. El UFC original tenía solamente un evento que se llama Ultimate Fighting Championships y eran 8 contendientes de 8 categorías diferentes para resolver la pregunta anacrónica de decir, ¿qué es mejor, el karate o el judo? ¿El kung fu o el boxeo? Entonces, Rorion Gracie, que era hijo de Helio, junto con 2 empresarios, dijo, vamos a hacer una jaula, vamos a meter aquí karate versus kung fu y solamente puede ganar uno de los dos. Al principio era sin límite de tiempo, sin pesos y prácticamente sin reglas. Solamente pusieron, creo que, la limitación de meter dedos en los ojos y morder y ya está. Y aún así hubo un competidor que mordió, por cierto. Es decir, en los inicios era algo como para demostrar que si no sabes luchar en el suelo, por cierto, Royce Gracie, que era el representante de Brazilian Jiu-Jitsu, fue el que ganó, porque era el único representante que tenía conocimientos tanto de pie como en el suelo y del suelo con golpeo. Por lo tanto, en las 3 primeras ediciones, que eran sin límite de tiempo, como te decía, y sin reglas, ganó este representante. ¿Qué pasó luego? Que, claro, esto era una industria que subió, los pay-per-view no podían decir, oye, me tienes que poner tiempo, no puede ser esto sin límite de tiempo, quiero comprarte un margen horario. Entonces empezaron a poner tiempo, protecciones, y la gente, digamos que comenzó más a mezclar, de ahí el mix MMA, tanto el jiu-jitsu como el golpeo, pero digamos que la parte de suelo es algo que nadie puede dejar de lado. Si entras en una jaula, puedes estar especializado más en una parte u otra, pero tienes que saber tanto lucha de pie como lucha de derribos y sobre todo lucha en el suelo. O sea, que premia la versatilidad del luchador. Sí, digamos que tú te puedes especializar en cierto campo, pero no puedes ignorar todos los demás. Es decir, si eres karateca, que por cierto Conor McGregor comenzó practicando lucha de pie, siempre vas a tender a ser más especialista en cierto campo, pero tienes que entrenar tanto la lucha, digamos, el wrestling y la lucha de suelo, porque son componentes más. Y yo creo que es a lo que la gente le está enganchando, que tiene la obligación de no solamente hacer sota, caballo y rey, sino que la lucha es algo mucho más complejo que eso. Has mencionado que al público en general se dio cuenta de lo que importa en las artes marciales es la eficacia, pero creo también que tú eres una persona que no solo pone en marcha la eficacia dentro de las artes marciales, sino también fuera de ellas, y también la productividad. ¿En qué medida te ayuda a ser eficaz y productivo en tu trabajo?
Y en tu trabajo, perdona, y en tu vida personal, porque el trabajo está íntimamente ligado a la vida personal. Todavía no conozco a ninguna persona que sea capaz de trabajar casi todo el día y que tenga una vida personal brillante. Ujú. Estoy completamente de acuerdo contigo y esto sí que lo hemos estado comentando, el tema de la eficiencia, que es algo vital en las artes marciales. Primero, el pensamiento que yo tengo después de entrenar es mucho más clarificador y mucho más productivo. Es decir, para mí y todo el mundo que entra en este club, intento que esto sea como sus mini vacaciones dentro del estrés, de forma que luego eres más productivo en tu trabajo, eres mejor padre, eres mejor pareja, porque digamos que tu mente está enfocada aquí, digamos que entrenar, al menos el enfoque que yo le doy en las artes marciales, es como un reset mental en el cual ahora está muy de moda el término mindfulness y estar presente, pero es que el combate te obliga a estar presente. Tú no puedes estar pensando en responder 2000 emails mientras haces combate porque te van a dar, te van a estrangular, te van a coger un brazo, tienes que estar pensando en lo que tienes que estar pensando. Y cuando eso termine, quizá tu pensamiento sobre los mails o tu pensamiento sobre la discusión que has tenido en tu pareja lo vas a ver de otra forma. Por lo tanto, digamos que a Alberto también le gusta mucho la palabra perspectiva y digamos que el combate te ayuda más a estar presente en tu día a día y a ver todos los problemas en perspectiva. Yo diría que esa sería la principal característica. Es una característica también muy estoica el pensar cuánto me puede preocupar esto de un año o de 2 años, pero digamos que te obliga a no hacerlo ahora. Encuentras ese estado de flujo, ese estado donde estás concentrado solo en lo que estás haciendo y el tiempo pasa rápidamente y te abstraes de todo lo demás, ese estado de foco en el que estás donde estás. Yo invitaría a todos los oyentes que lo prueben. Si alguien sabe lo que es este estado de flujo, yo lo tengo cada vez que entreno porque me obligo a estar a ello. Cuando tú estás luchando y tienes a un ser humano en el entorno de Jiu-Jitsu que te está intentando de alguna manera inmovilizar o estrangular, te obligas a estar en ese estado. Si no, a paridad técnica, esa persona se va a sobreponer por encima tuya. Y de hecho, te cuento una cosa, cuando estoy lesionado, tengo alguna molestia y no puedo entrenar, esos 30 minutos o 40 minutos se me pasan eternos, se me hace eterno. Doy esa clase, pero participo de manera activa, hago combate con todos mis estudiantes y cuando hago combate se me pasa volando. Cuando estoy lesionado o tengo cualquier problema, eh, uf, el tiempo se multiplica por 3 o por 4. En muchísimas de las personas con las que he hablado fuera, dentro y fuera de estas entrevistas, ¿no? Les intento preguntar también si son capaces de encontrar aquel estado de flujo. Y es cierto que muchas de ellas lo encuentran cuando están realizando algún tipo de ejercicio físico que les ayuda en ese momento a encontrar ese estado de flujo. Es cierto que hay personas que lo encuentran fuera, es decir, no realizando ejercicio físico, pero sí parece ser que el ejercicio físico es un detonante de ese estado de flujo. Te lesionaste, tuviste que dejar el kickboxing, lo has dejado de lado como practicante, como atleta, como competidor, sigues dentro del kickboxing. ¿Cuál es tu situación actual con este deporte? Sí, digamos que en el año 2007 2017, perdón, fue el último año que competí en un campeonato de España y gané. Y ya tenía ciertos problemas en la rodilla que me impedían entrenar, digamos, al 100%. Y en el año 2018 aún estaba con esa lesión y el médico me dijo que tenía que recuperar esa lesión tendinosa. Evidentemente en kickboxing pues recibes golpes también en las articulaciones, por lo tanto decidí no competir, pero como tengo ese afán competitiva, soy mucho más productivo compitiendo, dije, quiero hacer algo, necesito hacer algo para sentirme, digamos, competitivo. Y me planteé la posibilidad de competir en culturismo natural. Competí en 2018 en el autonómico de IFBB porque, bueno, yo en ese momento no sabía que habían federaciones naturales. Y en el año 2019, el año pasado, competí en el Campeonato de España
de culturismo natural, porque estaba picado por el año anterior. Aún sigo practicando kickboxing, sigo dando clases, sigo disfrutando de ello, pero para yo entrar a un ring, a un tatami, necesito encontrarme al 100%, ¿no? Entonces, tomé esa decisión también a nivel personal de demostrar a mí mismo que se puede conseguir un físico estéticamente muy competitivo. Porque quedaste en el sexto puesto, en la sexta posición. Sí, quedé medallista y sexta posición en la modalidad de Men's Physique. Y muy contento con el resultado y sobre todo con el proceso, porque yo me preparé, pero no hacía cardio como un hámster en la cinta. Es decir, yo hacía mi trabajo de hipertrofia y hacía mis clases de kickboxing, mis clases de jiu-jitsu, doy clases de yoga aquí también. Es decir, me gusta dar un enfoque holístico a lo que significa estar en buena forma física. Te quería hacer la última pregunta de esta conversación, que es una conversación para escuchar repetidas veces, y como os podréis dar cuenta, hemos intentado, yo por un lado y él también por otro, ver un poco la transferencia que hay, ¿no?, entre las artes marciales y la vida misma, donde las 7 virtudes del Bushido, no sé cuáles son, no me he quedado con todas, pero donde el honor, la verdad, la sinceridad destacan. Y creo que sería muy importante que reflexionáramos sobre ello y que reflexionáramos dónde estas virtudes las tenemos a día de hoy en nuestra vida. Porque si ponemos la televisión, yo afortunadamente, iba a decir desafortunadamente, me deshice de ella ya hace más de 12 años, pero si pongo la radio, lo único que hago es escuchar versiones contradictorias, lanzadas también por la misma persona, lo cual quiere decir que en una o en otra está mintiendo, y por lo tanto creo que esas 7 virtudes pues es importante que las tengamos presentes en nuestra vida. Y para ir terminando, Ángel, la entrevista, una pregunta que he hecho a todas las personas con las que he conversado en Radio AudioFit 2.0, y es la siguiente. El Homo sapiens va a desaparecer de la faz de la Tierra, es una situación hipotética, y con la desaparición del Homo sapiens, todos los vestigios asociados al Homo sapiens, ¿vale? Podemos suponer que el SpaceX de Elon Musk ha caído, alguno de estos Starlinks, ha caído y ha matado al Homo sapiens y cualquier rastro. Y Ángel va a ser la única persona responsable de escribir en un papel como este, a boli, una frase que va a leer el Neo Sapiens, que va a resurgir de las entrañas de la Tierra dentro de 500 años. Lo único que se va a encontrar el Neo Sapiens es con la frase que has escrito en dicho papel. Ángel, ¿qué pondrías en dicha frase? Es una situación en la cual no me había imaginado. Espero no estar nunca ahí y espero poder tener más de una frase para poder resumir toda la historia. Pero si tuviese que dejar un mensaje o impactar al mundo, digamos que el ser humano es capaz de hacer todo lo que se proponga. El ser humano es bueno por naturaleza. Y que de verdad, si tenemos la creencia de que podemos hacer todo, la historia así revela que podemos hacer cosas increíbles. Lo que yo intento transmitir en el club va un poco enfocado a eso, porque a un niño enseñarle virtudes como la lealtad o el honor es complicado, es muy abstracto, ¿no? Pero yo siempre digo lo mismo. Si uno de los niños o niñas a los que yo enseño artes marciales no es capaz de levantarse en el autobús cuando ve a una persona mayor para cederle su asiento, consideraría que no estoy haciendo bien mi trabajo. Por lo tanto, el legado que yo intento dejar en el mundo es de dejar el mundo un poquito mejor de cómo lo he encontrado. Y si tuviese que escribir esa frase, sería alguna frase para que la siguiente persona detrás mía intentara dejar el mundo un poquito mejor. Y así todos y cada uno de nosotros y nosotras, cada uno volveríamos a resurgir de nuestras cenizas, seguro. Porque podemos hacerlo. Ángel, muchísimas gracias por esta conversación.
He aprendido muchísimo contigo y vuelvo a repetir, creo que es una entrevista para escuchar repetidas veces porque podemos sacar grandes enseñanzas de una persona como tú que ha pasado por muchas etapas y que desde bien pequeñito ya empezaste por esa influencia familiar a darle vueltas no solo a nivel a tu cuerpo, sino también a tu mente y empezaste a utilizar la mente mucho más de lo que otras personas que la tenemos olvidada en el baúl de los recuerdos. Así que Ángel, muchísimas gracias por esta conversación, un verdadero placer. Muchas gracias a ti por acogerme en tu podcast. Espero repetir esta conversación alguna vez contigo y si no, esperaremos romper algunos mitos más también en nuestro curso con AudioFit. Muchas gracias y un abrazo.